Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar ahora con la clase que empezamos el martes. Como pudimos ver en el video, en la formación de los huracanes se debe a varios factores. Entre ellos se encuentra la temperatura del agua, que ya es cálida de por sí, y al momento de recibir radiación solar, esta empieza a evaporar más frecuentemente, lo cual genera grandes masas de agua de humedad en el agua, que termina por condensarse, lo cual forma estas masas de nubes que con la rotación de la Tierra van formando formas de ciclones que forman huracanes. Entonces, como les había comentado al final de la clase pasada, estas grandísimas cantidades de humedad y de agua ya condensada son impulsadas hacia dentro del continente. Como podemos ver aquí en esta imagen, vemos cómo siguen las rutas generalmente los huracanes. Ahora, piensen en esas enormes, digamos, si el ojo del huracán está aquí, podríamos pensar que toda esta zona, vamos a dibujarla, que toda esta zona puede tener grandes cantidades de nube. Conforme el huracán se mueve, vamos a mover también esas grandes zonas de nubes y de humedad. Es de esta manera como aquí para donde nos encontramos nosotros generalmente podemos llegar a recibir la humedad y agua en las temporadas de huracanes. Y como les había dicho, esa humedad, esa agua que nos llega gracias a estos fenómenos, son los que tienen relación con las sequías, si es que no existen huracanes, con las inundaciones, si es que existen muchos huracanes, así como los desplazamientos de ladera, que son causados porque la humedad de la tierra es demasiada y entonces esto forza a que la tierra se desplace. Muy bien. Entonces estos tres fenómenos, como ya les había dicho, tienen que ver con los huracanes. Y estos huracanes son los que nos permiten a nosotros poder vivir incluso en esta zona semidesértica. Ok, ahora vamos a continuar viendo otro par de fenómenos naturales que tienen que ver con los riesgos hidrometeorológicos. Las heladas. ¿Qué es una helada? Bueno, las heladas y las ondas de calor también. Ambas son grandes masas de aire que tienen la capacidad de modificar la temperatura de los lugares por donde se desplazan o se estacionan. Es importante mencionar lo de estacionan. Eso significa que una masa de aire, ya sea que esté fría o muy caliente, se queda en una región o en un lugar. En el caso de las heladas, hablamos de temperaturas que rebasan los 0 grados centígrados. Es decir, ya encontramos los grados negativos en la escala de Celsius. Estas heladas tienen que tener una duración de por lo menos 8 horas para ser consideradas como tal. Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre la región lagunera. Las heladas negras, que es un nuevo concepto que vamos a introducir para precisamente la región lagunera, se producen cuando la temperatura baja por debajo de los 0 grados centígrados, pero no se forma escarcha. ¿Por qué no se forma escarcha? Bueno, esto se debe a que el aire es tan seco, es decir, no tiene humedad, no tiene vapor de agua, que la temperatura no iguala a la del rocío. Y por lo tanto no se produce condensación ni se forma escarcha. Es decir, si no tenemos humedad para formar condensación en forma de nubes, pues tampoco vamos a poder formar hielo. Entonces, simplemente es una masa de aire frío que congela, que lastima a la población y a la vida, a la flora y a la fauna, y que, por ejemplo, tiene la facilidad de reventar tuberías que no estén cubiertas, porque al momento que se congela el agua de las tuberías, pues esta se expande y revienta estos procesos. Las plantas se pueden llegar a secar y todo esto genera así como una ligerita capa así como de hielo alrededor de todo, pero no es nevada. Esta es una imagen de Torreón de la última helada que sucedió en el 2011. Tal vez ustedes la hayan podido haber experimentado. La helada negra del 2011 generó temperaturas de, me parece, menos 8 grados centígrados que duraron por el día 3 y 4 de febrero. Y en estos días, por ejemplo, yo estaba tomando clases ahí en su escuela, en el Instituto Vasco de Quiroga. Ese día yo tenía que haber presentado un examen del enlace. Y recuerdo muy bien que ese día yo salí de mi salón a tomar agua de los bebederos y me di cuenta que el bebedero estaba completamente congelado. Entonces, así es como se experimentaban estas heladas. Esa helada de 2011 logró que se congelaran muchas plantas de la región y que por lo que recuerdo más o menos unos 2 o 3 años,
se estuvo refloreciendo y fue un proceso muy largo de recuperación de la zona. Muy bien. Ahora, las ondas de calor son el cambio atmosférico en la humedad que hace que se condensen nubes. Más bien, perdón. El cambio atmosférico, cuando el clima está húmedo, hace que se condensen nubes y esto disminuye el calor atmosférico. Es decir, las nubes absorben cierta cantidad de la radiación del sol. Sin embargo, en zonas áridas como las nuestras, como ya les había dicho, no es posible que haya condensación porque no hay suficiente vapor de agua en el ambiente. Por lo cual recibimos el calor directamente del sol sin ningún tipo de escudo. Es por esto que se forman las ondas de calor. Obviamente, así como las sequías, las ondas de calor son un fenómeno de los más comunes aquí en la región lagunera. Muy bien, ese fue el final de los peligros de los fenómenos naturales. Ahora vamos a hablar sobre los peligros antrópicos. Estos son los peligros que se originan por la acción única del ser humano. Como vimos anteriormente en los primeros peligros, hablábamos de fenómenos naturales que han ocurrido durante miles de años y que simplemente se volvieron un riesgo en el momento en el que una población se estableció en ese lugar. Ahora, los peligros antrópicos tienen su origen directamente desde que la población se establece, es decir, son meramente naturales. Antropo significa humano o hombre en latín. Entonces, de ahí es que vemos, son como peligros que son generados por los humanos. Muy bien, este tipo de peligros se dividen en dos grandes categorías. La primera de estas es los sanitarios. Muy bien, estos peligros sanitarios son los relacionados con la pérdida de la salud y, sobre todo, con la propagación de enfermedades infecciosas. Muy bien, ahora vamos a hablar de un tema que es un poquito, tal vez, un poquito delicado, incluso en estos días que ha pasado, pero, pues, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo actualmente, la expansión del virus, del coronavirus, es uno de estos ejemplos de un peligro sanitario. Entonces, vamos a tratar de tomarlo con la mayor seriedad posible y, pues, ver cómo incluso en un libro que se escribió antes de que empezara toda la pandemia, ya se sabían o ya se más o menos se teorizaban los posibles riesgos de una enfermedad de este tipo. Bueno, aquí nos dice que al crecer la población y las redes de transporte, las personas se encuentran más conectadas y se puede viajar más rápido. Esto es parte de la globalización. Las ciudades grandes se vuelven cada vez más grandes y no solamente eso, sino que las redes de transportes como camiones, carros, camionetas, aviones, etcétera, permiten que una persona pueda viajar de un asentamiento a otro en cuestión de horas. Algo que que antes no se podía. Esto permite que las enfermedades puedan trasladarse e infectar territorios distantes. Además, las ciudades facilitan el contacto diario entre cientos de miles o millones de personas, que es lo que está pasando en la actualidad. Antes, cuando existía una enfermedad o un peligro de tipo sanitario, lo que pasaba es que si asolaba una comunidad, esta comunidad sí sufría un gran descenso en su población, pero generalmente se mantenía el virus más o menos controlado. Sin embargo, con el nivel de globalización que encontramos ahora, pudimos ver cómo una enfermedad que surge de otro continente va avanzando, va infectando otros continentes y puede llegar hasta la población más alejada. Es decir, en este caso, nos puede llegar a nosotros. Así que, por favor, jóvenes, pues es cuestión de ver las medidas sanitarias y de acatarlas para poder salir adelante. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora, también dentro de estos peligros antrópicos encontramos los riesgos químicos. ¿Cuáles son los riesgos químicos? Bueno, estos tienen que ver con aquellos con fugas o explosiones de distintas sustancias que utilizan las sociedades modernas. Las industrias, vamos a hablar ahora sobre pues, una cosa, o sea, esto es la era industrializada. La industria trata con grandes volúmenes de productos que son peligrosos. Su manejo, transporte, transformación ponen en riesgo a las poblaciones cercanas a las redes de transporte, fábricas, centrales nucleares, ductos, refinerías, plataformas petroleras, etc. Es decir, cualquier población que se encuentre cerca de una fábrica de este tipo o de redes de transporte está susceptible a que puedan ser afectadas por fugas y explosiones de sustancias químicas.
Esta imagen de aquí, no sé si alguien sea capaz de conocerla, pero se le llama o se le apoda el pie del elefante, elephant's foot. Este es un reactor derretido de la planta nuclear en Chernobyl. El desastre nuclear de Chernobyl es el mayor desastre de toda la vida humana que tiene que ver con la generación de energía nuclear. Es el peor desastre nuclear. Y precisamente este núcleo, o sea que no es muy grande, esto no es una persona, sino es un efecto porque esta fotografía se tomó utilizando espejos porque no es posible que alguien se pare al lado de este pie de elefante. Es tan radiactivo que se sabe que la exposición del cuerpo humano a la pata del elefante a una distancia de 1 metro en el transcurso de 30 segundos produciría ya mareos. Pasados 2 minutos generaría hemorragias internas seguidas de graves erupciones en la piel y finalmente produciría la muerte dentro de 2 días. Así de radiactivo es este material. Este material ahorita está contenido en un sarcófago especializado que fue construido por la población, precisamente para evitar que se siguiera expandiendo la radiación. Ahora les voy a dejar ahí en su clase una liga para un video de apoyo. Ahí vamos a ver las 10 peores catástrofes nucleares, así que por favor vayan a ver ese video. Y ahí van a estar expuestos cómo estos riesgos químicos son generados incluso por fallas humanas. Es decir, aquí sí no es nada que ver con la relación de la naturaleza o cómo se manipulan estas cosas, sino todo es pura culpa del hombre, de los hombres que manejaron esas cosas, así como de las medidas apresuradas, etcétera, etcétera. Muy bien, vayan a ver el video y ahorita regresan para terminar la clase. Muy bien, si ya terminaron de ver el video, tienen que recordar que hay ciertas cosas, o sea, que se mencionan ahí ciertas cosas, como fallos humanos fueron generando estos desperfectos. Solamente en el caso de la planta de Fukushima, que fue un evento del 2011, que es el desastre nuclear que o sea, al que estamos más cercanos nosotros en tiempo, fue causado por un fenómeno natural. El resto fue todos causados por problemas de los hombres. La planta de Chernobyl en específico menciona el video que se intentó utilizar una estrategia para mejorar la seguridad de la planta al momento de que se detiene el suministro de energía eléctrica para ver cuánto tiempo le tomaba a los técnicos recontrolar la planta. Bueno, pues ahora se sabe que ese no fue solamente un ejercicio planeado, sino que una persona intentaba sorprender a su jefe diciéndole que él podría controlar ese fenómeno muy rápidamente como para poder quedar bien. Sin embargo, perdió rápidamente el control, como pudieron ver en el video, y eso generó pues precisamente esos niveles de radiación, la explosión y todos esos problemas que siguen pasando hasta el día de hoy. Como vieron, hasta el día de hoy se sigue tomando medidas para prevenir y tratar de contener toda esa radiación de ese evento. Bueno, pues ahora finalmente, aquí tenemos un diagrama que quiero que anoten en su cuaderno, lo tienen en su libro, pero por favor apúntenlo. Aquí vemos cómo se dividen los riesgos. Recordemos que los riesgos solamente existen cuando hay población cerca de algún peligro, ¿sí? Entonces, los riesgos se dividen entre fenómenos naturales, por su origen de fenómenos naturales, y por su origen en geológicos, que son sismos, erupciones volcánicas y tsunamis, y los hidrometeorológicos, que son las inundaciones, los deslizamientos de ladera, los huracanes, los tornados, las sequías, las heladas y las ondas de calor. Y también tenemos los riesgos antrópicos, que se dividen entre los sanitarios y los químicos. Como vimos, en la población de México está expuesta a casi todos los riesgos que existen, ya sean naturales o que sean humanos. Vamos a hablar ahora especialmente de los naturales. Vimos cómo todo México está asolado, ya sea por sismos o erupciones volcánicas, tsunamis, y cómo incluso en el norte de México, donde no nos llegan estos fenómenos, somos susceptibles a las inundaciones, a los deslizamientos de ladera, huracanes, tornados, sequías, heladas y ondas de calor. Ahora, todos ustedes pueden pensar, bueno, pues qué mala suerte que México esté ahí, pero yo les voy a hacer una pregunta que a lo mejor va a hacerles ayudar a expandir su conocimiento. Como ya les había dicho,
no se pueden culpar a los fenómenos naturales, no se les puede llamar un desastre natural, puesto que estos fenómenos ya han ocurrido por miles de millones de años y van a seguir ocurriendo miles de millones de años después de que la humanidad desaparezca. Entonces, es por eso que yo les digo, bueno, si estos fenómenos existen, simplemente el problema es que se ponen las poblaciones cerca de lugares donde se conoce que existen estos problemas y que no se toman las precauciones necesarias, es decir, no se considera el riesgo de una manera seria como para poder establecer esto. Si México fuera desgraciado por simplemente estar expuesto a tantos fenómenos naturales, ahora les voy a decir yo, bueno, entonces, ¿por qué México es un país megadiverso? A lo mejor existe una relación en que existan todos estos tipos de fenómenos naturales a que exista una gran biodiversidad en México mismo. Es decir, las inundaciones ayudan a las tierras o sea, eventualmente cuando se retrae la inundación, ayuda a la tierra a florecer, las erupciones volcánicas, como ya vimos, satura el suelo de minerales y sales, que ayuda también a la agricultura. Los huracanes llevan humedad y regulan la temperatura del resto del continente. Todos estos fenómenos y la ocurrencia tienen que ver y están muy relacionados también con la gran biodiversidad que existe en México. Entonces, simplemente tienen que saber que los fenómenos naturales, así como también los fenómenos antrópicos, pues no son precisamente malos siempre y cuando la población tome en consideración el riesgo y las medidas necesarias para reducir estos problemas. Muy bien, jóvenes, entonces con esto vamos a terminar el tema de fenómenos naturales y riesgos. Y pues por favor, les pido que apunten este diagrama. También en su libro, en la página 153, pueden ver la distribución de todos estos principales riesgos en el mundo, con una simbología que tiene ahí, donde marca dónde existen los principales lugares que pueden tener riesgos químicos, así como también dónde son los principales lugares con riesgos geológicos, y los riesgos sanitarios también los marca con unos circulitos. Obviamente, pues ahora sería poner un círculo grandísimo en todo el planeta con los riesgos sanitarios, pues por la pandemia que estamos ocurriendo en este momento. Muy bien, chicos, entonces los veo para la siguiente clase. Que tengan un buen día.